Muy bien, seguimos en este programa que lo llamábamos con una pregunta. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos, en materia de república, de democracia, de Estado de Derecho? De Estado de Derecho. Fíjate vos, mirá. ¿Qué temita este del Estado de Derecho? El orden jurídico, dice el doctor Eduardo Jiménez de Aréchaga en su libro Fundamentos e Introducción al Derecho. Una de las principales características de las normas jurídicas, consideradas en su conjunto, es la de configurar un sistema coherente y orgánico. Es la de configurar un sistema coherente y orgánico en el derecho de cada país, así como en el derecho internacional. Las normas jurídicas se presentan como un todo, dotado de congruencia lógica, un sistema donde rige el principio de no contradicción. Eso es un orden jurídico. Un conjunto de reglas de conducta que dicta el Estado como unidad política y jurídica que no deben contradecirse, no pueden contradecirse, porque deben configurar un sistema coherente y orgánico de acuerdo a lo que el derecho llama, lo que la ciencia jurídica toma como fuente de estudio, que es la regla de reconocimiento. Las reglas del reconocimiento de las fuentes jurídicas que le dan valor a una ley y así a una constitución. Las reglas de reconocimiento que le dan valor a una constitución, las leyes de la naturaleza. Por eso tiene la estatura, digamos, o el nivel jurídico de ser una constitución, porque es un documento racional, un documento de pensamiento, de organización de una comunidad en base a las leyes de la naturaleza que el ser humano conoce, que se dio a conocer. Por eso el derecho se nutre de todas las ciencias para poder llevar adelante la configuración de ese orden jurídico y así, en la dinámica de ese orden jurídico, que es como le permite evolucionar, legislar nuevas leyes, siempre dentro de ese orden de reconocimiento de la validez jurídica o la fuente jurídica, la fuente de producción, que no es lo mismo que la ley. La ley es la fuente de legalidad. Por eso hay mucho, los países populistas tienen mucho legalismo y disfrazan, digamos, a ese país como un país de derecho o Estado de Derecho, pero en verdad se va transformando en un país legalista que nos va dando reglas de conducta que no obedecen a los mandatos de la Constitución, que es la fuente principal de reconocimiento respecto a todas las leyes, reglamentos, decretos, circulares que tienen que estar, deben estar en consonancia, en armonía con la Constitución de la República. Venimos repasando que nuestro país está lleno, lleno de leyes que desconfiguraron el Poder Judicial, que no son reconocidas por la Constitución, que no se reconocen en la Constitución, cantidad de leyes de todo tipo, como el aborto por la sola voluntad de la mujer, las leyes de género, las leyes de cuotas, no se reconoce. Eso es una violencia institucional desde los actos de gobierno que se perpetraron durante estos 15 años anteriores y en la continuidad de estos años dentro de un gobierno que está demostrando claramente que ha venido a administrar o a gestionar este Estado legalista con un perfil, digamos, progresista de un marxismo cultural que se ha instalado en la legislación del país. Y dentro de eso, que es mucho más profundo, estructural, que el acto bochornoso o reprobable de un jerarca que comete delitos, como también lo ha pasado, y evidentemente en Uruguay no nos vamos a enterar, porque hay como una especie de gran blindaje de pacto político. En nuestro país no vamos a ver desfilar exministros, ministras, presidentes, como en otros países, como en Brasil inclusive, como en Argentina, aunque parezca mentira, donde desfilaron, fueron presos. Acá, a excepción de, de Caloya y del ex ministro de Economía, Lorenzo, que seguramente fueron los fusibles que saltaron para blindar al presidente Mujica, y seguramente que Astori también, no hubo más, no pasó más nada. El bochorno ya demasiado evidente
de un vicepresidente como Sendik, que claro, mintió un título universitario, fundió ANCAP, bueno, se enriquecía con tráficos de influencia, pero evidentemente cayó, renunció y simplemente por unos tickets, una cosa, un chiquitaje ahí, fue procesado. Seguramente que algún perejil podrá caer, un mando medio hacia abajo, capaz que se endolla, pero hacia arriba es muy difícil, no va a pasar nada. Y de eso el sistema político no habla, de lo que habla es que a raíz de un clima de violencia instalado desde la izquierda organizada para con el gobierno, contra el gobierno, que se instaló desde que el gobierno empezó a gobernar, que se instaló como un clima realmente agresivo, descalificante, descalificador de todos los actos de gobierno, y con paros sistemáticos, con huelgas y paros, como el que van a hacer ahora en el día de mañana, bueno, plantea el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, bajar los decibeles de la tensión confrontativa, digamos que cuidando la democracia uruguaya, que los uruguayos tenemos ese ADN de cuidar la democracia, que no somos como otros países. Sale el presidente de la República a plantear lo mismo y llegan a una especie de un no sé qué acuerdo de no sé qué. ¿Ustedes entendieron algo de qué se trata? Y bueno, parecería que el motivo del acuerdo es mucho más banal, si te gusta una palabra elegante. Poner la palabra, está, digamos, preñado de banalidad. O si vos querés, vamos a ir más a la terminología del boliche entre amigos o del bar. Es más berreta de lo que uno pensaba, porque es puntual el tema. Tenemos que cuidar al doctor Charles Carrera, que está en el riesgo de caer en manos de la justicia por todo ese caso que se levanta a través de una nota que hace el periodista Ignacio Álvarez en Santo y Seña respecto a un balazo que recibe Víctor Hernández, un simple ciudadano uruguayo, un compatriota, una persona como nosotros, que queda parapléjico después de una fiesta orgiástica en la cual estaban comprometidos en calidad de autoridades, autoridades del Ministerio del Interior de esa época, de Eduardo Bonomi, comisarios, subcomisarios, vinculados en esa fiesta, denotando un vínculo íntimo con narcotraficantes, consumo de drogas ahí también, con el ejercicio de la prostitución de un montón de mujeres que fueron a ambientar la fiesta, y eso según testimonios de gente del lugar se repite. Era una práctica reiterada. Se altera la escena de ese crimen. A posteriori, vemos que Charles Carrera, después de una internación de 8 meses en el hospital de clínica de este pobre señor, que queda, digamos que estropeado de por vida, se lo interna en el hospital policial falsificando un documento, falsificación material, ideológica de un documento público, delito, ¿no? Por donde lo mires, para hacerlo ingresar como policía y tener los servicios del hospital policial que bancan con sus sueldos los policías en actividad y los policías en retiro para el uso exclusivo del personal policial del ministerio, del personal policial en actividad y en retiro, y también con el derecho de uso de sus familiares. No hay ninguna ley que diga que el personal del Ministerio del Interior, el personal civil y las autoridades puedan atenderse en ese hospital. Pero así lo hizo hacer el ex director general de la Administración del Ministerio del Interior, el doctor Charles Carrera, en aquellos años en los cuales él cumplía ese rol institucional, ese rol jerárquico. Todo eso es denunciado de parte de la familia de Víctor Hernández. Asuntos Internos investiga el caso también, le entrega esa documentación al ministro del Interior y se resuelve que se envíe eso a la justicia, lo cual es correcto, porque es obligatorio, es responsabilidad del ministro y de las autoridades del ministerio, si acaso hay fuertes indicios de actos delictivos, enviar todo eso a la justicia, poder judicial, separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Si hay indicios de delitos, sospecha de delitos, hay
suficiente carga probatoria que indica que pueden ser actos delictivos, bueno, hay que llevarlo ¿a dónde? ¿A un pacto político? No, hay que llevarlo a la justicia para que la autoridad correspondiente del Poder Judicial, de acuerdo, se supone, a los procedimientos de garantía que da un debido proceso y de acuerdo a la independencia técnica suprapartes del Poder Judicial, se deberá ahí resolver si hay delito o no hay delito. Se terminó ahí. Punto. No hay más misterio. Es un ciudadano como cualesquiera de nosotros. Eso es lo que dice el artículo octavo de la Constitución cuando dice que todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Acá no hay monarcas, no hay mayorazgos, no hay hijos y entenados, no hay aristócratas. Son funcionarios públicos a los cuales les pagamos muy bien el salario, ¿eh? Tienen muy buenos salarios. Son funcionarios públicos. Inclusive el presidente de la República es un funcionario público, con alta responsabilidad, por supuesto. En otros países le llaman el primer magistrado. No me gusta esa expresión. En nuestro país es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Tiene las dos cosas. En otros países tenés el primer ministro y presidente. El presidente vendría a ser el jefe de Estado, el primer ministro es el jefe de gobierno, que en la terminología de aquel personaje de Olmedo, cuando traducía el Cocoliche, ¿se acuerdan? Traducido y es el que hace todo, ¿viste? Es el primer ministro, que es como el presidente nuestro, es el que se dedica a hacer todo. Hacer todo en materia de gobierno, ¿no? En materia de dirección del gobierno, en materia de disposiciones gubernamentales, de políticas públicas, de relacionamiento del presidente con el resto del sistema político, dentro de la órbita de competencia y respetando la separación de los poderes. Dicho todo esto, ¿para qué negociar esa supuesta paz que baje los decibeles de una confrontación que sistemáticamente sabemos es unilateral? Es desde el lado de la izquierda organizada que agrede todo el tiempo, descalifica y provoca incluso con mentiras un clima de violencia, como el paro de mañana, por pobreza, por la pobreza, por trabajos de calidad, como hablamos con el economista Caumont, que no es nada decir eso, es totalmente vacío, y por recuperación del salario, cuando ya se llegó a un acuerdo y salieron todos contentos y abrazados en esas reuniones con el presidente, con el Poder Ejecutivo, a través de las mesas de negociaciones colectivas, para llegar entonces al acuerdo de la recuperación salarial en un proceso de recuperación de los salarios públicos. ¿Y por qué entonces? ¿De qué se trata? Porque este gobierno vino a gestionar un país ya populista, no lo vino a transformar, no vino a reconfigurar el Estado de Derecho. Por lo tanto, quizá uno puede pensar, capaz que es más negocio para el Frente Amplio atenuar la confrontación, porque está perdiendo imagen, está perdiendo simpatía, se está ganando la bronca de mucha gente, y quizás sea buen negocio para el Frente Amplio atenuar este clima de confrontación y dar una imagen que simule a una fuerza política que se va acomodando a los preceptos, a los principios de la ética democrática, republicana, de ser una fuerza más dialoguista, de ir sí a la crítica, pero desde la razonabilidad, de ir a una crítica profunda, pero no agresiva, no agresiva para con los planes del gobierno, no mentirosa, sino que busque la fundamentación de esa crítica en aspectos puntuales, que es lo que correspondería que hagan. No creo que lleguen a tanto. No creo que les dé la cabeza para eso. No creo que tengan la capacidad intelectual como fuerza organizada de decir, bueno, vayamos al simulacro de un comportamiento republicanista, más democrático, porque en definitiva el Estado que hay es el mismo, el que nosotros creamos en los 15 años anteriores, es el que nosotros desconfiguramos, es el que logramos penetrar en la sociedad con legalismos que van rompiendo la Constitución de la República, que la van de, digamos, desaplicando, que la van arrinconando al extremo de que llega a ser una constitución inaplicable y por ende anacrónica. Ya lo han logrado. Y este gobierno no ha venido a recuperar constitución y a recuperar Estado de Derecho. Simplemente ha venido a administrar y a administrar un poco mejor aspectos instrumentales, macroeconómicos, económicos,
y algunos aspectos operativos de la policía, una reforma educativa, pero que es más de lo mismo porque los contenidos educativos van a ser los contenidos globalistas de este progresismo internacional. Por lo tanto, no se entiende por qué el Frente Amplio sigue en esa tesitura tan radicalmente opositora, tan antagonista ante un gobierno débil, light, que además no plantea la confrontación. ¿Es negocio? Se están ganando la antipatía. Están ahí consolidados, congelados, según las encuestadoras, en un 38-39%. No, esto es más negocio para el gobierno. Al gobierno le sirve que el Frente Amplio siga siendo confrontativo, que se siga ganando la bronca de la gente. Y entonces, ¿cuál sería el motivo? Porque no creo que el Frente Amplio pase a esa estrategia. Ya vemos que no, mañana va a estar el paro y van a volver con toda la chatarrería semántica marxista-leninista más o menos tuneada con alguna prédica de colectivos de género, inclusión, que van a estar ahí presentes, feministas radicales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo ese acervo, toda esa caterva de izquierda va a estar ahí. Y van a plantear ese discurso de siempre, combativo, de clase. Por lo tanto, no creo que vayan a ese cambio estratégico en cuanto a la acción política. Entonces, y parecería ser que es la negociación de impunidad Charles Carrera. Y lo explica un artículo de nuestro Código Penal, viste, es más berreta, parecería, capaz que me equivoco, pero es más berreta porque el artículo 117 del Código Penal establece lo que son las prescripciones de las causas penales, de los delitos. Cuando prescriben, cuando ya no se puede llevar a alguien a juicio o condenarlo por un delito porque pasó el tiempo. Bueno, hay delitos que prescriben a los 30 años si el máximo de pena fijado es de 30 años. Si el máximo es mayor de 10, hasta los 20. A los 15 años, hasta los 20, bueno, a los 15 años prescribe. Si el máximo de pena es mayor de 2 hasta los 10, o sea, de mínimo de 2 hasta 10, a los 10 años prescribe ese delito. ¿Qué podrían ser estos casos de Charles Carrera? Si fueron esto fue por el 2012, pero hay hechos que se castigan con pena de inhabilitación absoluta. Acá puede haber un gran motivo de impunidad para el senador Charles Carrera, que tiene una carrera promisoria dentro de la izquierda, del MPP, o yo no sé si no es un camuflaje, es un cuadro del Partido Comunista que está militando ahora en el MPP como senador del riñón de Mujica, al cual Mujica sale a decirle, pero no sea bobo, chiquilín, te lo traduzco, ¿no? ¿Para qué va a ventilar esto ante los organismos públicos? Si acá nosotros los uruguayos, entre nosotros, si estamos tenemos un gran simulacro que somos una gran democracia en el exterior, señor. Se me puso loquito, muchacho. Si ya sabe que va a tener impunidad, quédese tranquilo, lo vamos a arreglar. Me parece que es por ahí el mensaje de Mujica a Charles Carrera. ¿Para qué saliste a los organismos internacionales a ventilar este tema si lo arreglamos entre nosotros? Charles Carrera que responde, no estoy de acuerdo para nada con Mujica. Yo estoy muy preocupado con esta especie de lawfare con este agravio a mi persona y esta persecución política que quieren judicializar. Pero claro, hay hechos que él cometió en ese momento que pueden ser castigados con pena de inhabilitación absoluta para cargos, oficios políticos y derechos políticos, es decir, la muerte política para Charles Carrera. Y también pueden tener pena de prisión o multa, y estos delitos prescriben a los 4 años, que quizá sea lo que estén buscando, la impunidad de cualquier tipo de penalización o de sentencia que lo castigue con una pena de inhabilitación para cargo. No creo, ¿viste? Muy difícil en Uruguay que pase eso. Además, en el Poder Judicial, es decir, en el sistema de justicia, que fiscalía, los fiscales toman las medidas, trámite administrativo, pasará un juez. Y si son todos compañeros, por lo general son más o menos son todos compañeros. Tiene un sesgo profundamente de izquierda el sistema de justicia uruguayo, ¿no? Vamos a hablar claro de cómo es todo esto. Entonces parece todo un gran simulacro, muy berreta, que está, lo que sí está violentando es a la inocencia del pueblo uruguayo, al cual obligan después ir a referéndum, ir a plebiscitos, o ahora lo someten a este debate por redes sociales y se sigue fomentando el clima de tensión, de antagonismo, de confrontación. Por lo tanto, descarto la estrategia posible de una atenuación de la confrontación que a su vez
capitalizaría más al Frente Amplio, creo yo, que al gobierno. Descarto esa posibilidad. Sigue la confrontación. Entonces, ¿en dónde estaría este simulacro de una especie de tregua o de paz en el sistema político? Y me parece que está todo muy vinculado a Charles Carrera y dar un mensaje desde el sistema político, dar un mensaje a la justicia, dejen tranquilo a Charles Carrera, ¿no? No, ¿se acuerdan del tema de Charlie García? No bombardeen Buenos Aires. Bueno, no bombardeen a Charles Carrera. Parece ser ese el mensaje. Vamos a seguir con este tema y con otros vinculados a este ya desconfigurado Estado de Derecho que tenemos, lamentablemente. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntándonos en dónde estamos. Chao.